Avui tenim el mestre d'Economia i ha vingut Susana Martín, explicant-nos el sistema monetari financer. Susana Martín és economista independent i llicenciada en escritora i professional de l'economia digital i autora de Nada está perdido y una de las impulsiones del proyecto Eurocar, la moneda catalana. Y hola a todos, muchas gracias a Elena y sus compañeros que me han invitado a venir aquí a hablar con vosotros y a exponeros el resultado de mi investigación, ¿no? Bueno, la verdad es que esto exige un poco de historia personal, ¿no? Porque yo estaba trabajando en la economía convencional, en empresas de internet en general, y de repente pues me di cuenta de que la clave de todos los problemas del mundo era el sistema monetario. Dicho así suena quizá un poco en frío, ¿no? Quizá no se puede referir uno bien a esto sin conocer otras cuestiones, pero bueno, son la raíz de todo lo que voy a contar a partir de ahora. Y bueno, y al final pues lo que al final voy a intentar explicaros es que el dinero que tenéis en el bolsillo, el dinero que habéis sacado del cajero esta mañana, o que tenéis en la cuenta bancaria y de repente sacáis y usáis, no es vuestro por llevarlo en el bolsillo. En realidad ese dinero pertenece a quien lo emite. Entonces, esto es un poco el resumen de todo lo que voy a decir. Y yo he pensado, como la sesión es muy larga, potencialmente, he pensado que mejor que hacer una exposición de hora y media, que era lo que me comentabais que hiciera, pues voy a hacer tres bloques de unos 20 minutos cada uno, en donde, bueno, pues voy a explicar una parte y entonces después tendremos preguntas para que sea más interactivo. Y entonces, bueno, pues iré pasando de bloque en bloque y, bueno, la idea es que la estructura sea la siguiente. En primer lugar, me gustaría explicaros directamente qué es lo que ocurre, qué es lo que no funciona con el sistema monetario y financiero, cuáles son sus principales problemas, porque me parece que eso es lo esencial y a partir de ahí podemos ver más claro otras cosas. Después me gustaría explicar, bueno, si eso está mal, entonces cómo tendría que ser el sistema monetario y financiero que queremos. Entonces ahí, más que daros una solución, os voy a dar criterios, os voy a dar ideas para que vosotros os vayáis formando vuestro propio criterio, aunque también os daré opinión, claro. Y por fin, una tercera parte donde lo que voy a hacer es intentar relacionar todo esto, porque todo esto, todas estas primera y segunda parte son prácticamente desconocidas, hay muy poca literatura, bueno, hay literatura pero nadie la conoce, nadie la lee, no está en los periódicos, o sea, son cosas bastante fuera de la opinión pública y de las noticias. Entonces, lo que exijo es que relacionéis, que seáis capaces de relacionar todo eso con lo que sí está todo el día en las noticias y con lo que os estáis encontrando cada día. Digamos, la relación de todas estas cuestiones que son más profundas con lo aparente que está todos los días en los medios de comunicación. Entonces, pues sin más, vamos a empezar con la primera parte. Entonces, el problema del sistema monetario es que se crea, la creación monetaria es de una manera muy concreta, que es como deuda con interés. La mayor parte del dinero que hay en circulación es dinero bancario. El dinero que emite el Estado, los billetes y monedas, es una pequeñísima parte, una proporción muy pequeña de todo el dinero en circulación. Se calcula que hay más o menos un 97% del dinero en circulación que está formado por el dinero bancario, por los préstamos que otorga el sistema bancario a la economía en general, particulares, empresas, etc. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa lo siguiente. Significa que si el primer año tenemos unas necesidades de dinero para hacer los intercambios en la economía y pedimos entre todos préstamos al sistema bancario por esta cantidad, por ejemplo,
Al año siguiente debemos esa cantidad más los intereses, lo cual quiere decir que hay una deuda mayor que el dinero que hay para pagarla. ¿Qué ocurre? Que al año siguiente, por supuesto, vencen los préstamos y hay que pagar el préstamo más el interés, pero podemos pedir más préstamos. Con lo cual, al año siguiente pedimos más préstamos. Y lo que ocurre es que al año siguiente tenemos todavía una deuda mayor que viene por los intereses que se devengan del préstamo que pedimos cada año, ¿no? Y así seguimos. Y si os fijáis, la diferencia entre el dinero que tenemos y la deuda que tenemos es cada vez mayor. Es decir, cuanto más dinero hay, más deuda hay y más debemos, relativamente. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Porque esto en realidad sí que más o menos te lo explican en las facultades de economía, pero lo que nadie se adentra es explicar, como no es frecuente oír, las implicaciones que tiene esto. La primera implicación es bastante evidente. O sea, estamos forzados a crecer. En el momento en que no hay nuevos préstamos en el sistema económico, solamente renovamos los anteriores, lo que ocurre es que no hay, o sea, se materializa esta evidencia aritmética que hay detrás de este esquema, y es que de repente hay gente que físicamente el dinero no está, no se puede pagar. Alguien lo podrá pagar, hay personas que sí, pero los más débiles pues no podrán. Entonces, la solución más obvia es tratar de crecer constantemente. De ahí viene pues, todo el interés por el crecimiento económico y todo este acento que se pone en crecer constantemente. La segunda consecuencia, bastante clara, es que, como habéis podido comprobar, el ritmo de crecimiento que os he explicado es el del interés compuesto, lo cual lleva a un crecimiento exponencial. Claro, ¿qué ocurre? Que como eso depende de que cada año los bancos tienen que dar nuevos créditos, hay veces en que los bancos se dan cuenta de que los créditos van a tener un riesgo muy grande. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto en la economía española hace muy poco, de repente los precios están muy altos. Ya para dar hipotecas ya empiezan a no darse créditos, porque resulta que los precios ya están en unos límites que ya se teme que ya no van a subir más, en primer lugar, y no se van a poder pagar esos créditos, ¿no? Entonces, eso se denomina, que se suele decir que la economía está recalentada, que ya está arriba en el ciclo económico, en el tope, y ya no va. Entonces ahí ya empieza, el crédito empieza a retirarse. ¿Y qué ocurre? Pues que ahí tenemos, en cuanto el crédito se retira, tenemos la restricción crediticia. De repente pues no hay crédito no solo para hipotecas o para especulación, sino para la economía real, la economía productiva, para las empresas que producen bienes y servicios. La tercera consecuencia bastante clara es que, claro, al no haber suficiente dinero para pagar toda la deuda, lo que ocurre es que, digamos que hay una obligatoriedad de que alguien se quede sin pagar esos préstamos. ¿Quién se va a quedar sin pagar esos préstamos? Pues obviamente van a ser los más débiles y además se generan desigualdades sociales por sistema. Es decir, en el sistema monetario que tenemos no hay posibilidad de que a todo el mundo le vaya bien. Al contrario de lo que nos suelen hacer creer de que todo el mundo tiene su oportunidad, no es verdad. Es decir, alguien por fuerza, salvo que crezcamos constantemente, cosa que es físicamente imposible, porque el ritmo de crecimiento exponencial no hay ningún sistema natural que lo soporte, salvo que eso ocurra, obligatoriamente en algún momento de crisis alguien se queda sin pagar los préstamos que tiene y por lo tanto, y si no se queda sin pagar sus propios préstamos, se queda en el paro porque su jefe no puede pagar los préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, esto provoca desigualdades sociales de forma imperativa.
¿vale? Y la cuarta, que yo creo que a nivel político es la más importante, es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando toda esta gente no puede pagar sus préstamos? Pues ocurre lo siguiente. En economía todo es contagioso. Es decir, el que alguien no pueda pagar sus préstamos nos lleva a que hay empresas que cierran, hay gente que se queda sin trabajo. Esa gente que se queda sin trabajo consume menos. Al consumir menos hay más reducción de los beneficios. Al reducirse los beneficios hay más despidos. Al haber más despidos hay más reducción del consumo. Esto es una espiral recesiva. Y claro, ¿qué ocurre? Que desde un punto de vista bastante lógico, un representante político lo último que quiere hacer es verse en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que un representante político, como es un maximizador de votos, lo que quiere es tener pleno empleo y que las cosas vayan bien económicamente. Y para eso lo que hay que hacer, tiene que provocar que los bancos sigan dando crédito. Es decir, que no se llegue a ese borde del abismo en donde de repente pues, se precipita la recesión. Bueno, pues si habéis seguido un poco las noticias, esto es un poco lo que pasó en el 2001 cuando la caída de las Torres Gemelas y la caída de las .com. O sea, de repente aquello tenía que convertirse en una crisis y de pronto la Reserva Federal en Estados Unidos empezó a bajar los tipos de interés y a desregular el mercado financiero y empezó a meter dinero en la economía a marchas forzadas. Y ahí empezó la siguiente burbuja, ¿no? Que es la inmobiliaria que acabó en el crash de 2008. Entonces, políticamente, la situación de crisis es totalmente, es lo más inaceptable que puede haber para un político. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que el político hace todo lo que está en su mano para que eso no ocurra. Y eso consiste en convencer al sistema financiero de que siga dando crédito, de que confíe en el sistema económico, de conseguir la confianza de los mercados, que tenemos tan miedo porque sale todo el rato en las noticias, ¿no? Bueno, pues esa situación nos lleva a una legislación que va completamente en contra en general de los intereses de la población. O sea, si se puede asumir los intereses de la población bien, pero si no, da igual. Es decir, lo que hay que hacer es evitar la crisis ante todo. Entonces, pues se desregulan los mercados, se privatiza los bienes públicos, las empresas públicas y, bueno, pues más o menos lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿realmente puede el Estado regular al sector financiero? Yo creo que no. Yo creo que con esta situación de secuestro, en la que son los bancos los que tienen que dar el crédito, y lo hacen de tal manera que nos crean nos hacen que seamos una sociedad dinero adicta, porque cada año necesitamos recuar esos créditos para poder pagar los anteriores intereses. Creo que realmente la capacidad de regulación del sistema financiero por parte del Estado es nula. O sea, a nivel fáctico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a una consecuencia muy obvia, y es que si el sector financiero tiene esa capacidad, al final la va a ejercer, y la va a ejercer de la forma más lucrativa posible. No voy a entrar en la distribución de la renta de la clase trabajadora, porque esto sí que es bastante post populi, que la masa salarial, es decir, lo que ganamos los trabajadores, cada vez es menor en comparación con las ganancias del capital. Esto es bastante obvio. Pero es que quiero además que veáis cuál es la distribución de la renta entre las corporaciones, es decir, las empresas, entre las que son productivas y las que son financieras. Porque lo que pasa es que en los años 50 resulta que estoy hablando de Estados Unidos, que es el único lugar donde he encontrado datos. De los beneficios empresariales en Estados
Estados Unidos, resulta que el sector financiero en los años 50 ganaba más o menos un 10%. Pero esto en los años 90 llegó a ser un 22% y del 2000 al 2005, el dato último que tenemos era un 37%. O sea, de todos los beneficios de las empresas del sector corporativo americano, el 37% se lo llevaba el sector financiero a principios de la década pasada. Entonces esto para mí demuestra bastante claramente quién tiene las armas políticas. O sea, realmente no se trata del capital a secas, es bastante claramente el capital financiero, en mi opinión. Entonces, bueno, como resumen, el sistema monetario y financiero actual, cuya principal característica, en mi opinión, es la creación monetaria como deuda con interés, tiene estas tres consecuencias o estos 5 problemas principales. Primero, el imperativo de crecimiento económico. Segundo, restricciones crediticias y crisis periódicas. Tercero, desigualdad social. Cuarto, imposibilidad de regular el sistema financiero por parte del Estado. Y quinto, como consecuencia inmediata de lo anterior, acaparación de la renta cada vez mayor a favor del sector financiero. ¿Vale? Bueno, esto sería, digamos, el primer bloque. Creo que a lo mejor he ido bastante rápido, pero yo creo que ahora sería un buen momento para, si queréis hacer alguna pregunta, antes de que pasemos al siguiente bloque. Yo quería preguntar, has dicho que no se puede regular, o sea, no se puede controlar el sistema financiero, porque al final son ellos los que controlan el dar créditos o no, y es fundamental que sigan dando crédito para mantener el sistema económico y el crecimiento. ¿No hay una forma de regular el obligar o controlar que den o no crédito? O sea, de esta forma, como lo he entendido yo, parece ser que el capital monetario está única y exclusivamente en manos de los bancos, algo porcentaje reducido que es el que emite el Estado, que has dicho antes. No sería una posibilidad que en lugar de que sean los propios bancos quienes administran el capital o quien elige qué porcentaje se emite o no, fuera eso lo que controlase el propio Estado y a partir de eso pudiera regularse. Justamente yo creo que las soluciones, que será lo que creo que veremos ahora, yo creo que justamente van en ese sentido, en el sentido de, bueno, si el sector bancario no da créditos, démoslos por otro lado. ¿Vale? A la base de todo ese control que yo he estado explicando está en el monopolio. Es decir, en la situación de facto más que legal. O sea, el monopolio no es real, no es legal, es que no hay ninguna ley que diga que el dinero, bueno, la verdad es que sí, el dinero, o sea, sí que hay leyes que dicen que el dinero lo tienen que emitir los bancos, ¿no? Pero claro, el dinero bancario, ¿no? El dinero, bueno, sí que hay posibilidades de crear otras formas monetarias que, bueno, entraremos en ello a continuación. Pero bueno, yo creo que sí, que justamente en romper ese monopolio de facto de los bancos para poder dar dinero al sistema económico está parte de la solución. Por ejemplo, hay casos como Brasil, la banca pública también es una solución. En Brasil, por ejemplo, hay banca pública, entonces, bueno, pues digamos que se comporta de esta manera, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos banca pública aquí, pues no tendríamos que pagar los intereses de la deuda que estamos pagando. O sea, los bancos ahora mismo están cogiendo dinero del Banco Central Europeo al 1% y dándoselo a los estados al 4 o al 5%, al 6% incluso, dependiendo del momento. Entonces, ese diferencial lo estamos pagando los contribuyentes, son los intereses de la deuda pública. Entonces, bueno, pues todo esto está claro que si el Estado tuviera una fuente de financiación alternativa no tendría que ocurrir. Claro, la solución justamente está por ahí, va por ahí. ¿Y el Banco Central Europeo es un organismo privado también? Bueno, el Banco Central Europeo está formado por los bancos centrales de todos los demás de los países que forman parte de la zona euro.
algunos son públicos, otros no, pero bueno, o semipúblicos, o sea, en general se supone que es un organismo más bien público, pero la cuestión de si es público o privado no es tan importante sobre la digamos, en comparación con la cuestión de cómo funciona, de cómo se otorga el crédito y cuáles son las reglas del juego, en mi opinión. ¿Y más? ¿En qué momentos históricos empieza la tendencia hasta que el 97% del dinero se emita al sistema financiero? ¿En qué momento? Bueno, no lo sé, la verdad. En todo momento. O sea, ha sido siempre una cosa un poco mezclada, ¿no? Luego depende de los países. En España ha estado el Banco Central de España, que realmente era un banco público que emitía, o sea, era el Estado, ¿no? el que emitía el dinero, pero claro, luego también el dinero bancario también lo emitían los bancos públicos y privados. O sea, lo que pasa es que sí que había banca pública antes. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Lincoln, para financiar la guerra civil, emitió dinero, lo llamaban los greenbacks. Entonces era dinero que estaba respaldado simplemente por la autoridad del Estado. A Lincoln se lo cargaron. Y luego pasó a la Reserva Federal, que es un sistema de bancos privados. Es decir, esto en distintos lugares ha sido diferente, ¿no? Pero o sea, en todo caso, los bancos centrales y el sistema financiero son cosas diferentes. O sea, en general, aunque haya un banco central público, luego el sistema financiero es privado en general. Entonces, todo ese porcentaje de dinero que se crea con los créditos, pues es un dinero que se crea por la banca. Entonces, no es que un banco en concreto pueda crear dinero, porque ellos lo que hacen es que al dar un crédito, hacen un apunte en el debe, que es, le pongo el dinero en la cuenta a fulanito, a este señor. Entonces eso es en el debe, porque eso es una deuda para el banco. Y en el haber, en su activo, tiene el crédito, que es un activo a cobrar. Un crédito a cobrar es un activo para el banco. También a nombre del mismo fulanito. Entonces son dos apuntes contables lo que conlleva emitir dinero. Solo eso. ¿Qué ocurre? Que digamos que cuando, igual que tú haces eso y creas dinero, también la gente viene y te devuelve los préstamos que te ha pagado, o sea, que te debe. Entonces, eso compensa la deuda crediticia y se destruye dinero en ese momento. Entonces, si el global, el balance entre lo que se da de créditos y lo que se devuelve es positivo, es decir, que se da más de lo que se devuelve en el total del sistema bancario, pues entonces estás creando dinero. Básicamente, dinero nuevo. Entonces, bueno, pues esa es la inmensa mayoría del dinero que hay en circulación. Y bueno, lo que pasa es que cada vez es mayor, porque cada vez hay más dinero digital, o sea, cada vez hay más capacidad de funcionar sin dinero físico. Entonces eso permite que la gente tenga el dinero metido en el banco. Y al tener el dinero metido en el banco y poder acceder por medios telemáticos al mismo, por tarjetas de crédito, etc., pues digamos que hay menos necesidad de dinero en billetes y monedas, en efectivo. Pero bueno, ha sido una evolución, ha sido toda una evolución y bueno, pues no hay un punto exacto en el tiempo en donde ha ocurrido el cambio. ¿Alguna cosa más? Bueno, entonces esto está bastante claro, ¿no? Vale, la siguiente cuestión sería la siguiente. Una vez que pensamos el sistema financiero no está satisfaciendo las necesidades de la población y no está poniendo, digamos, el sistema económico al servicio de las personas, sino a la inversa, pues ¿cómo querríamos que fuese el sistema monetario si
problema de la reforma monetaria es como estar en un barco y que se te haya hecho una vía de agua. Tienes dos tareas, achicar agua y tapar el agujero. Entonces, o sea, digamos que a nivel digamos, de activismo, a nivel de, bueno, vamos a mejorar el mundo que tenemos. ¿Qué haces? Por un lado, tienes el problema de asistencial, ¿no? de solventar lo que está ahora mal. Por otro lado, tienes el tema de que tienes que parar el motor que lo está haciendo así. Para mí está muy claro que lo primero es tapar la vía de agua, y eso se traduciría en cambiar el sistema monetario. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, inquietudes ecologistas, ¿no? Es decir, vamos a solucionar el problema del Ártico, vamos a parar la polución. Bueno, pues resulta que, y esto lo decía Naomi Klein hace nada en una entrevista que le estaban haciendo, que probablemente va a ir de esto su próximo libro, y es que es imposible tratar de bailarle el agua a las empresas, tratando de hacer una especie de win-win con ellas para conseguir sus fondos, que es lo que han estado haciendo muchos grupos ecologistas, grandes grupos ecologistas como el WWF, etc. Y admitir que se puede compaginar el crecimiento económico con la defensa, o sea, con, digamos, la reducción de emisiones a los niveles que realmente hacen falta. Entonces, o sea, al final lo que venía a decir es, olvídate del crecimiento económico si quieres llegar a unos niveles de emisiones que de verdad sean aceptables para el planeta. Y en realidad es que con todo es igual, o sea, la pobreza, ahora mismo hay un problema enorme, ¿no? de mucha gente entrando o bajando por debajo del umbral de la pobreza. Claro, hay que ayudarles, o sea, está clarísimo. Pero tienes una fuente de desigualdades económicas que nunca ha estado más claro de dónde viene. Es decir, hoy ya, o sea, está bastante claro que tanto el origen de todo el boom que estábamos viviendo desde el año 2000 como el origen de la caída está todo en la política de crédito que ha tenido el sistema financiero. O sea, entonces, pues para mí, luego está el tema de que, por supuesto, si tú quieres cambiar cosas, por ejemplo, te preocupa la educación, pues está claro que lo primero que te vas a encontrar es que no tienes dinero. O sea, por lo tanto, el que el sistema monetario sea tal y como es y que recompense las cosas que recompensa y que funcione de la forma que funciona, es el primer obstáculo para poder cambiarlo. Entonces, pues para mí es bastante claro que esta es una de las cosas más prioritarias a cambiar ahora mismo. Entonces, bueno, la reforma monetaria, o sea, ¿cómo se puede cambiar? Tú puedes, el sistema monetario, tú puedes pretender que los gobiernos tomen decisiones y cambien la forma en que funcionan los bancos y cambien la regulación, pero ya hemos visto que la regulación es difícil que el Estado pueda cambiarla sin contar con el sistema financiero, al menos mientras el sistema financiero en sí no cambie. Entonces, ¿cómo cambiar el sistema financiero? Es un poco pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es complicado a nivel político. Ahí en ese tipo de aproximación están dos movimientos. Uno se llama Modern Monetary Theory, que podéis meterlo en Google y ver todo lo que hay bastante información, en donde básicamente se propone un sistema financiero, monetario, vamos, más bien, tal y como lo que hizo Lincoln, básicamente. O sea, el Estado emite el dinero, lo gasta, digamos, en las cosas que necesita y así se pone en circulación y luego lo recoge con los impuestos. Básicamente el esquema es ese. Y luego el sistema bancario lo que hace es tener una reserva del 100%. Es decir, que tú dejas el dinero ahí, te pagarán un interés, pero tú ya no lo tocas porque está invertido en otras cosas. Y eso es lo que puedes realmente prestar.
lo que la gente decide renunciar a usar, ¿no? El dinero que la gente decide renunciar a usar. Yo tengo mis dudas de que un sistema bancario así pueda funcionar, pero digamos que esa es un poco la aproximación, ¿no? En la misma línea está lo que llaman en Chicago el plan Chicago revisado, que viene de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, que lo han publicado este mismo año. Y bueno, también es muy interesante, está en la misma línea, ¿no? Más o menos. De abajo arriba sería la otra aproximación, que es en la que más me voy a detener. Es decir, si de arriba abajo es complicado, pues también hay una solución, que es desde abajo, es más difícil, pero también es posible. Pues desde abajo, o sea, la gente se organice, monte sistemas monetarios paralelos, y entonces se creen pues, nuevas líneas de financiación para crear espacios económicos que ya funcionan con otras reglas diferentes, en donde ya no existe esa pulsión hacia el crecimiento económico permanente, en donde hay otras reglas sociales, otras reglas de asignación del crédito y en donde, sobre todo, hay un control social del crédito. Y bueno, pues este es el mundo de las monedas complementarias y alternativas. Bien, pues esta es un poco la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Qué sistema monetario querríamos, ¿no? Bueno, para eso tenemos que entrar un poco más en la esencia de lo que es el dinero. Las funciones del dinero es básicamente lo que se enseña en económicas cuando te van a explicar el dinero. Te dicen, mira, las funciones del dinero son estas. Pero claro, esto es lo que el dinero hace, no es lo que el dinero es. Lo que el dinero es algo que no se suele explicar mucho. ¿El dinero qué hace? Pues es un medio de intercambio, una unidad de cuenta y un depósito de valor. ¿Qué quiere decir? Medio de intercambio significa que que lo usas para cambiar cosas en el mercado, para comprar y vender. Unidad de cuenta significa que bueno, lo utilizas para poner precios. Es algo que puede ser divisible y por lo tanto te sirve para poner precios. Por ejemplo, si tú quieres cambiar una manzana por un pollo, pues es una relación que tienes que empezar a pensar a ver cuántas manzanas realmente podría ser un pollo. Y con el dinero esta función se facilita porque lo que haces es nominar todos los precios en función de esa unidad de cuenta. Y bueno, pues te facilita bastante la formación de precios. Y depósito de valor, claro, si tiene que servir para el intercambio, tiene que ser un depósito de valor, porque tú no vas a cambiar algo que tiene valor, como tu pollo, por algo que no tiene valor. O sea, el dinero tiene que tener un valor en sí. Lo cual no quiere decir que sea una mercancía y que sea comprable y vendible, es diferente, pero valor tiene que tener, porque si no, simplemente la gente no cambiaría sus cosas por dinero. El dinero tiene que valer. Pero esto realmente, como decía, no nos dice realmente qué es el dinero. El dinero es otra cosa. El dinero es otra cosa a la que vamos a llegar, pero querría empezar planteando un poco cuáles son los dos tipos principales de dinero, porque eso es lo que vamos a ver que se comporta de distintas maneras, ¿no? Si en esta, imaginaos que aquí formamos una economía primitiva y cada uno hace una cosa diferente. Alguien, por ejemplo, cuida vacas, otro cuida pollos, otro hace cualquier tipo de trabajo, como por ejemplo mocasines o lo que sea, pan. Pues podemos intercambiar entre nosotros y podemos apuntar lo que nos debemos los unos a los otros. Esto sería, digamos, un tipo bastante claro de dinero. Es el dinero como reconocimiento de una deuda. Dinero crédito, dinero deuda. En realidad, gran parte de lo que os decía ahora, ¿no? Gran parte del dinero actual es ese tipo de dinero, ¿no? Porque es un dinero que está creado por una deuda, que es un crédito bancario. En este caso con intereses, pero bueno, en el que os estoy explicando de intercambio no tiene por qué llevar intereses. La otra forma de establecer ese intercambio es con una mercancía intermedia, como ya
os imagináis, ¿no? O sea, yo llego con mi oro y entonces empiezo a comprar cosas vuestras y vosotros decís, pues esto es fácil, es contable, es fácil para usar entre los intercambios, es líquido, todo el mundo le gusta, por lo tanto es comúnmente aceptado, por lo tanto es una mercancía comodín que nos sirve a todos. La diferencia entre estos dos tipos es esencial, o sea, hay muchos más tipos, pasaremos rápidamente por ellos, pero estos dos son los fundamentales, porque el dinero mercancía es lo que te permite, o digamos lo que te avala, para tratarlo como una mercancía y gestionarla en un mercado, para ponerle precio, por ejemplo, el interés, que es el precio del dinero, y los tipos de cambio, que es el precio al que cambias una divisa por otra, es el precio de compra-venta del dinero. O sea, todo este tratamiento que tenemos hoy del dinero viene de considerarlo como una mercancía. Cuando en realidad lo que hemos visto es que en general ahora mismo el dinero es un reconocimiento de deuda. O sea, estos dos tipos de dinero se han ido mezclando en la historia. Por ejemplo, el dinero, esto de apuntar qué te debo yo a ti, que me des tú a mí, es el inicio de la escritura. O sea, realmente la gente inventó la escritura para poder hacerlo. Así de útil era el tema. Entonces, a la vez también empezó también el dinero como mercancía. O sea, estos dos tipos se han estado usando a lo largo de la historia bastante al mismo tiempo, en distintos lugares, dependiendo digamos, de la historia y tal. Pero básicamente los dos tipos son muy claros, o sea, es muy importante distinguirlos porque es un tratamiento completamente diferente. Nos lleva a tratar el dinero de una forma completamente distinta. Por ejemplo, ahora si tú le dices a cualquier economista que el dinero podría no llevar interés, se echa las manos a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque está acostumbrado a esta segunda visión de que el dinero es una mercancía, algo que se compra y se vende. Cuando realmente, si lo tomas como un reconocimiento de deuda, es bastante más lógico pensar que ¿por qué va a tener un interés? Si en realidad es la capacidad que tenemos todos de darnos crédito los unos a los otros y de diferir pagos, ¿no? Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Porque estos son los poderes del dinero y del crédito. O sea, lo que tú puedes hacer con el dinero es lo siguiente. En primer lugar, comprar algo. Si tú has vendido algo primero, tú has vendido un pollo, tú tienes un vale o un reconocimiento de deuda o una ficha que te permite comprar algo más. Esa es la primera capacidad que te da el dinero. La segunda es decidir qué hacemos entre todos. O sea, y esta es la clave. En realidad, el poder del dinero viene de que es lo que te permite, en una sociedad de mercado, en donde hay división del trabajo, en donde todos tenemos que colaborar para hacer una cosa u otra, y en donde cada vez es más compleja esa colaboración, ya no estamos cada uno produciendo un pollo por un lado, una sardina por el otro, sino que estamos todos colaborando para crear cosas bastante complejas y grandes. Ahí es fundamental decidir quién decide, cómo se decide, qué se hace. O sea, qué es lo que pone... O sea, el dinero lo que te permite es una narrativa. Es decir, vamos a crear un parque aquí. Bueno, pues ahí vas a contratar a un diseñador del parque, vas a contratar a unos jardineros, primero unas máquinas de obras públicas, tal y cual. Eso te lleva a una movilización de recursos completamente diferente que si dices, vamos a hacer una biblioteca. Ahí tienes que llamar a un constructor, luego tienes que llamar a un librero o a un distribuidor de libros, a un gestor, etcétera, etcétera. O sea, entonces, el dinero es te permite, sobre todo el crédito, te permite esa narrativa, ¿no? de establecer qué es lo que vamos a hacer entre todos. Y entonces, claro, en el tipo de dinero anterior, según este tipo de dinero, esto viene de un acuerdo. Es decir, yo tengo que ir a ti y convencerte de que aceptes mi deuda a cambio de lo que tú estás produciendo para
bueno, pues para poder hacerlo. O sea, yo necesito hacer esta gran inversión, tú me vas a dar lo que tú produces para que yo pueda hacer lo que tengo pensado hacer. Y tú me dices sí o no. En este segundo tipo, en donde hay acumulación de capital, aquí hay interés, porque claro, una mercancía tiene lógica alquilarla, ¿no? Tú tienes que renunciar a ella, o sea, tienes que dar a alguien, obviamente tienes que cobrar algo a cambio. Entonces, ahí ya empieza la acumulación de capital, entonces ya las reglas son otras. O sea, yo tengo capacidad de pagar por este dinero, lo uso y hago lo que a mí me da la gana. Y yo establezco la narrativa. Y yo digo qué vamos a hacer, cómo y cuándo. Y quién va a ser el director general y quién va a ser el obrero. Y qué va a ganar cada uno de ellos. Entonces, digamos que esta es la clave, para mí, de lo que te permite el dinero y de lo que hace el dinero, ¿no? De los poderes del dinero. Y la última capacidad que te permite el dinero y el crédito es la especulación. O sea, la especulación viene como, bueno, lo que pasa es que ha salido en la pregunta anterior, ¿no? O sea, viene un poco de esta capacidad de que tú, para poder acceder a todo eso que necesitas pasar por el dinero, necesitas tener dinero. Entonces, la cuestión es que puede haber una situación en donde, igual que tú puedes cambiar algo con alguien, solo tienes que encontrar a alguien que acepte lo que tú eres capaz de dar para poder, en el tipo de dinero, digamos, de intercambio, de reconocimiento de deuda, yo solo necesito encontrar a alguien que acepte lo que yo puedo dar. En cambio, en el segundo tipo, el dinero mercancía, yo puedo acaparar todo el dinero que hay en el mercado y puedo decir, si tú quieres dinero tienes que hacer lo que yo te diga, tienes que pagar mi precio o aceptar mis condiciones. Y entonces ahí es donde empieza la capacidad de especular. Es decir, yo en la especulación lo necesario es que haya una necesidad, alguien que tiene una necesidad de algo. Entonces yo me posiciono en ese bien del cual hay una necesidad y espero a que suba de precio. O incluso yo provoco la subida de precio, porque como lo retiro del mercado, de repente la gente como lo necesita paga más. Y entonces yo lo vendo a un precio mayor. Y hago todo esto simplemente para ganar ese diferencial. O sea, si yo compro y vendo lo que hago normalmente y resulta que ha subido el precio, pues eso no es especulación. Pero si yo hago este posicionamiento expresamente para aprovechar el cambio de precios, sí es especulación. Entonces, está claro que en cómo tiene que ser el sistema crediticio hay muchas cosas a tener en cuenta. Yo no estoy diciendo que lo ideal sea que todo sea por consenso y que todo haya, pero también estoy diciendo que quizá el hecho de que solo quien toma la decisión esté implicado y que no haya nadie más implicado en esa decisión para decidir qué es lo que se va a hacer o en qué se va a invertir, pues quizá no es la mejor manera de tomar la decisión. O sea, esto es un poco el criterio de qué, o sea, el criterio no, la respuesta a esa pregunta de qué sistema financiero y monetario queremos pasa por analizar cuál sería la mejor manera de hacer de gestionar el crédito, de gestionar el dinero. Y todo esto tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con decidir quién tiene capacidad de tener estos poderes. Porque al final, aunque parezca que lo que pasa en el sistema financiero es asunto del sistema financiero y que los demás no estamos implicados, como habéis visto últimamente, realmente el dinero, o sea, lo que pasa en el sistema financiero nos afecta a todos. O sea, no es una decisión individual. Cuando tú estás operando en un mercado, tienes que comprar o vender en ese mercado. Lo que haga el sistema financiero te afecta completamente. Incluso si te compras una casa y después el sector financiero empieza a dar créditos y los precios suben, se supone que te has enriquecido porque tu casa ha subido de precio. En realidad, visto desde otro punto de vista, lo que puede ocurrir es que te quieras comprar una casa mayor y que has tenido otro hijo y el diferencial que tenías que pagar antes era de 50.000 euros y ahora tienes que pagar 150.000 para poder cambiarte de casa. Entonces, ahí, o sea, lo que ocurre en el sector financiero nos afecta todo
en todo lo que hacemos, si usamos ese dinero, claro. O sea, todo lo que ocurra a nivel de crédito, en la moneda que tú usas, tú estás implicado. Es una decisión social. Y ahí es donde llegamos a la definición del dinero. El dinero es un acuerdo social, es un vínculo social. Es lo que establece una gran parte de las reglas del mercado. Es lo que permite decidir, sobre todo, el aspecto del crédito. Es lo que te permite, digamos, establecer muchísimas de las decisiones de cómo se configura un mercado, cómo se llega a formar pues, las unidades productivas, quién produce qué, dónde, cuándo, cómo. Así, o sea, todas esas decisiones normalmente pasan por el crédito y pasan por el dinero. Entonces, para mí, esta es la mejor definición de qué es el dinero. Como os decía, hay muchas definiciones, digamos, más elaboradas, ¿no? Dinero mercancía, pero luego también dinero representativo, que representa el valor de una mercancía con la que se puede canjear, como un recibo, por ejemplo, que es como empezaron los billetes. Dinero fiduciario, que está basado en la fe, pero bueno, puede estar basado también en otras cosas. Por ejemplo, bueno, el dinero fiduciario es el que circula un valor nominal que es mayor que el valor intrínseco del dinero en sí. Entonces podría ser, pues, por ejemplo, las monedas digamos, con oro bajo del Imperio Romano, o podría ser también billetes. El dinero fiat es un paso más allá del dinero fiduciario y es cuando ya la única fuente digamos, de la legitimidad de ese dinero, de por qué se acepta, es justamente la confianza que pueda tener el público en quien lo emite. Generalmente en el Estado. Actualmente todo el dinero en circulación es dinero fiat. No está basado en el estándar en el patrón oro ni nada por el estilo. El dinero fiduciario también puede estar basado en el patrón oro. O sea, puede estar basado en una mercancía. O sea, la fe puede venir de que créete de que esto vale esto, o créete que esto te va a servir en el futuro para comprar ese servicio, ¿no? Como es el dinero fiat. El dinero deuda, como ya lo he explicado, el dinero estatal, por ejemplo, que es el que lo emite el Estado y se retira y lo acepta como pago de impuestos. Y bueno, pues eso también nos ayuda a entender los sistemas de monedas paralelas o monedas complementarias que hay ahora mismo en el mundo. Por ejemplo, se calcula que hay como más de 4.000 sistemas de moneda complementaria en todo el mundo. Unos están respaldados por dinero convencional, por ejemplo, llegas y con un euro pues te dan un euro, digamos, en un ecosol, por ejemplo, que es uno de los que vamos a ver. Son monedas que te las venden, digamos, a cambio del dinero convencional. Y que básicamente el objetivo que cumplen es mantener el dinero en la localidad, que no se vaya, digamos, a los centros financieros internacionales y que no se gaste, digamos, en empresas multinacionales. El dinero deuda se basa en sistemas de dinero como deuda, se basan en cámaras de compensación de pagos, ¿no? Entonces esto consiste en que yo te pago a ti 100 y yo tengo menos 100 y tú tienes más 100. Entonces hemos creado dinero y deuda al mismo tiempo. Dependiendo de con las reglas con que se hace esto o quién participa, luego son pues el LEDS, que es el Local Exchange Trade System, creo, que se basa en el crédito mutuo, es decir, la gente se da confianza entre sí, normalmente es entre particulares. Entonces, bueno, pues para hacer todo tipo de bancos del tiempo, por ejemplo, también están basados en este sistema. Alguien hace un servicio, por ejemplo, alguien te cuida al niño 2 horas y entonces tú tienes menos 2 y él tiene más 2. Y luego él quiere hacer clases de inglés y se va con sus 2 horas y gasta en clases de inglés. Bueno, básicamente, ¿no? El crédito comercial, que también funciona así, entre empresas, es decir, una empresa compra 2
productos de otra y le paga con esta moneda. Y entonces, bueno, pues esa moneda después el que la recibe pues se la gasta en otra empresa que forma parte del circuito, ¿vale? Siempre hay una comunidad que acepta esta moneda, ¿no? O sea, lo vemos que es realmente así un vínculo. Y luego, pues ese crédito puede estar respaldado o no. O sea, puede ser crédito mutuo, digamos, de buena fe, entre personas, tal. Y luego ya hay otras estructuras en donde ya, pues, por ejemplo, puede estar incluso asegurado con una aseguradora. Ahora veremos unos ejemplos. Y por último, quería simplemente comentaros que hay una cosa, hay un protocolo con una API que se acaba de crear, se fue publicada ayer en la Peer-to-Peer Foundation, no sé si la conocéis, p2pfoundation.net, y que lo que es el resultado de un grupo de trabajo que se formó en la Haya internacional, en el que yo estaba participando, y bueno, es un protocolo para establecer una convertibilidad entre monedas sociales. Entonces, bueno, esto lo que permitiría es que, por ejemplo, si tú ganas horas en un banco de tiempo, pues pudieras gastártelo en pan en la moneda local de tu pueblo, ¿no? Por ejemplo, porque los bienes no son de banco de tiempo, pero puedes, digamos, hacer, digamos, convertibilidad y que lo que has ganado en moneda local puedas gastártelo en otra moneda local, lo cual aumenta bastante, o potencialmente debería aumentar bastante el poder adquisitivo de la moneda local que estés usando. O sea, el dinero que hayas gastado en moneda, que hayas ganado, perdón, en moneda local. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, que al haber convertibilidad tú tienes un rango mayor de bienes y servicios que poder comprar, ¿vale? No son solo los de tu localidad, si lo haces en una localidad pequeña, sino que puedes comprar bienes y servicios de otras localidades. Algunos sistemas de moneda paralela, por ejemplo, el BIR de Suiza. El BIR de Suiza es un sistema que se creó hace 80 años, justamente a raíz de la Gran Depresión. Y bueno, pues ha durado ya 80 años, hay 60.000 empresas trabajando, gestiona el 1% del PIB en Suiza, es equivalente al franco suizo, y bueno, pues se crea por este mecanismo de crédito mutuo que os decía. Lo que pasa es que en este caso el riesgo lo asume, esto ha evolucionado del crédito mutuo entre colegas, entre empresas, pequeñas y medianas empresas suizas, a que han creado un banco cooperativo, y ese banco es el que asume los riesgos, ¿no? Se asegura de que la gente es solvente, tal y cual, ¿no? Después está el Banco Palmas en Brasil, que también ha tenido un papel muy importante. Ahora mismo el Banco Central de Brasil, gracias al Banco Palmas, es el único banco central del mundo que admite las monedas complementarias, monedas sociales. El Kimgauer en Alemania, Bristol Pound en Reino Unido, que este es un sistema de estos que se compra la moneda, ¿no? con libras esterlinas. Pero en este es llamativo que el alcalde de Bristol gana su sueldo 100% en Bristol Pounds, ¿no? Que es, digamos, lo más folclórico de todo. El Bitcoin, ¿habéis oído hablar del Bitcoin? Bitcoin es una criptomoneda, en realidad es una moneda fiat, o sea, es una moneda basada en la fe que la gente tiene en quien la emite, y realmente el que la emite es un algoritmo. Es un algoritmo criptográfico. Entonces, lo que garantiza ese algoritmo es que hay una escasez programada de esa moneda. Entonces, hay un máximo, creo que son 22 millones de bitcoins. El bitcoin se puede generar resolviendo códigos de criptografía en tu ordenador. Lo que pasa es que la complejidad de esos códigos es incremental. Entonces, cada vez es más complejo, por lo tanto, cada vez se puede producir menos. Entonces, eso ya está programado y llegará a un tope de 22 millones, creo, y entonces eso garantiza una escasez que es como si lo convierte como en oro, ¿no? Pero no es oro, obviamente, porque no
sirve para nada más que para hacer intercambios. Entonces, en mi opinión es una moneda fiat, porque es una moneda basada en la fe. En este caso, en la fe en la tecnología. Y bueno, está bastante, ahora mismo es una moneda completamente anónima, por lo tanto se usa mucho para especular, por eso está teniendo tanta fama, porque se dice que se usa para tráfico de armas, etcétera, etcétera. Bueno, a mí no me parece una moneda muy social, la verdad, porque se emite de una forma que es como, no tiene nada que ver con el mercado, no tiene nada que ver con el sistema económico, o sea, no tiene ningún control, digamos, la población para usarla. Entonces, bueno, no me parece excesivamente... Pero bueno, la verdad es que me parece un experimento bastante interesante y me parece muy, muy inteligente lo que hay detrás. Y bueno, ya hay regulación del Bitcoin, ¿no? O sea, digamos que está poniendo en el mapa a todos los demás Bitcoin. Aquí en Sevilla, por ejemplo, está el Puma, que se usa por parte de una comunidad en Sevilla, el Exponencial en Extremadura. Aquí en Cataluña hay unas 20 monedas eco, cada una en una población, en Tarragona, en el Ecosein, en Montseny, bueno, varios que estas funcionan por crédito mutuo. El Ecosol es de la Xarxa de Economía Social y Solidaria, que lo usan cooperativas y empresas de la economía social y solidaria. Y el Eurocat. El Eurocat es un proyecto en el que estoy involucrada yo misma, el Ecosol también. Bueno, esto es un poco la web que tenemos. Y bueno, pues se trata de crear, como veis aquí, una moneda industrial libre de intereses, digital, equivalente al euro y con control social del crédito para una economía al servicio de las personas con un modelo productivo estable, ¿no? Porque sin intereses no tiene por qué haber crisis, ni burbujas especulativas, ni nada de esto. Vale, pues si queréis lo encontréis y lo veis. La URL es euro-cat. Y bueno, y esta es, digamos, la postura personal que tengo yo respecto al sistema monetario y financiero que queremos, ¿no? Os he dado bastante amplitud de todas las posibilidades y finalmente lo que yo creo que es más social y más adecuado es una moneda sin intereses, digital porque sin intereses y no digital no casa muy bien. Es decir, cuando hay moneda física hay que gestionarla y eso cuesta dinero. Y además se acumula, no sabes dónde está, tienes que incentivar a la gente para que la ponga en circulación. O sea, tiene toda una serie de condicionantes que exige, en mi opinión, o dinero o interés positivo o negativo. O sea, oxidación, cuando el dinero es físico. Por eso me gusta más el dinero digital, que son anotaciones en cuenta, sabes exactamente dónde están. Y es mucho más fácil de gestionar. Y el control social del crédito que puede tener bastante variedad. O sea, puede ser desde un control férreo, en donde cada proyecto se debate, como ocurre en el ECO, por ejemplo. Hay una asamblea y en cada proyecto se debate si se le da crédito o no. A mí me parece excesivo. Personalmente, me parece más cómodo un sistema de veto. Es decir, ¿qué es lo que no vamos a financiar? Y luego ya en función de lo que la gente quiera hacer, pues ya pues que lo haga. Si no está prohibido, que lo haga. Y se financia hasta ciertos límites, claro. O sea, también depende del monto, ¿no? de la inversión. Y yo creo que eso es además permite más margen a la iniciativa individual y colectiva, pero a mí me parece más adecuado. Pero bueno, esto, como digo, es todo un campo. Creo que es la próxima gran decisión social que la humanidad tiene que tomar, es cómo va a gestionar todas estas cosas. Y bueno, pues esto sería básicamente el fin de la segunda parte. Si queréis, comentamos un poco.
No sé qué tal vamos. Comentaste que el Win en Suiza lo llegan a utilizar ciertas... Comentaste que el Win en Suiza lo llegan a utilizar ciertas empresas, ¿no? Y esto no se puede convertir en realidad en un método de evasión fiscal. A ver, la evasión fiscal, desde luego en el BIR no ocurre, obviamente. O sea, quiero decir, la obligación de hacer factura es la misma. Es más fácil evadir en euros en efectivo que en un BIR que es completamente digital y está todo registrado y puede recibir una inspección de Hacienda en cualquier momento, ¿no? O sea, en el BIR está todo registrado, es digital. Por lo tanto, si tú no haces la factura y estás haciendo transacción en BIRs, bueno, es tu problema y es un problema gordo porque es que en cualquier momento te pueden pillar. O sea, en euros en efectivos o en francos en efectivo es mucho más fácil defraudar. Con una moneda digital, digamos, perfectamente, digamos, fiscalizada. Yo tengo dudas acerca de la moneda digital, en el sentido de que al no haber una referencia física de la cantidad que se llega a desgravar, no, a manipular y a estafar mediante mecanismos informáticos o no sé, un hackeo o lo que sea, y al final, pues como decías del Bitcoin, pues a alguien se le ocurre el algoritmo para piratear el programa, o lo que pasó esta semana que piratearon la web y robaron como 4 millones de Bitcoin. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar un sistema financiero virtual a estos problemas y solucionarlos? O sea, tendría que haber algún tipo de registro paralelo para que no se caigan en esas estafas. A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿eh? El tema de un sistema monetario es aritmética pura, son cuentas, es sumas y restas, es contabilidad, en realidad es un sistema contable. Entonces, es que yo te doy a ti 100, ¿no? Yo menos 100, tú más 100. O sea, esto es muy básico. Es muy básico. De hecho, hay un sistema de moneda aquí al lado de Barcelona, en la novela la Turuta, que lo que hace es que usan cartillas. Es decir, van escribiendo, o sea, yo tengo mi cartilla, entonces yo hago una transacción contigo, yo pongo menos 100 y tú me lo firmas. Y tú pones más 100 y yo te lo firmo. Y con eso luego, de vez en cuando, vas al ordenador en el centro cívico y lo pones al día, online, digamos, en el sistema. Y lo hacen así, hasta ahora. Creo que ahora ya lo han pasado a digital. Pero cuando lo digo digital, me refiero a anotaciones en cuenta, o sea, me refiero al sistema de dinero-deuda. En realidad se puede llevar en papel. O sea que no es necesario que sea digital, lo que pasa es que es mucho más cómodo, porque claro, yo, o sea, la gente, o sea, el llevarlo, el que todas las cuentas estén, digamos, al día, en un sistema digital es inmediato, muy fácil. Mientras que en lo otro, pues, tú estás apuntando y tal, y bueno, pues en algún momento lo pasas y tienes una idea, o sea, sobre todo a nivel macro, te permite tener una vista de pájaro del sistema, de cómo están las deudas y los créditos y los activos, de cómo se mueve, de la velocidad de circulación, de un montón de cosas que te permite tener capacidad de reacción. O sea, es más a nivel macro, para lo que yo me gusta más lo digital. En realidad se puede llevar con papel, con cartillas. A lo que me refiero es que a mí me parece que lo más adecuado es que sea un sistema de dinero de contabilidad, de anotaciones en cuenta. Pero respecto a problemas de hackeo, hacer un backup cada día y ya está, ¿no? O sea, luego tienes los logs que puedes recuperar. Bueno, quiero decir, todo el sistema financiero mundial ahora mismo funciona por internet, con tecnología digital. Y el último problema de ese sistema es justo esto. O sea, el problema gordo es cómo funciona, cuáles son las reglas sociales del juego que se impone y no tanto este tema, ¿no?
hay mucha gente que se queja, o sea, que habla un poco del problema gran hermano, ¿no? El problema de que esos datos estén ahí demostrando todo lo que tú haces, qué compras, dónde, cuándo, etc. Bueno, pero vamos, lo que quiero decir es, ahora eso es verdad, pero ese tema, la privacidad, eso es una asignatura completamente obligatoria que tenemos y ahora mismo ese problema ya está. O sea, ahora mismo una compañía de tarjetas de crédito puede vender perfectamente tus hábitos de consumo a una empresa privada que te va a bombardear con emails o con cartas en tu domicilio con los productos justamente que tú compras. O sea, y esto ya está ahí, o sea, ya ocurre, ya es real. Entonces, sí, eso está ahí, te pueden fiscalizar, sí, pero bueno, digamos que contra eso lo mejor es que tú tengas participación en ese sistema, que tengas capacidad de auditoría, de que haya, digamos, representantes sociales que estén ahí velando por la privacidad de los datos, etcétera, etcétera, y todo lo demás. ¿Algo más? Era una pregunta ligada con lo que ha dicho él, porque claro, igual una manera como Google, que es como más, tiene como más historia ya y sí que está como más regulada, no pasa esto, pero por ejemplo, una manera que funcione rollo como de las cartillas, algo más de pequeña escala, esto sí que, ¿cómo se regula lo que declara en cada transacción? Porque por ejemplo no está regulado un IVA, ¿no? Con esto, por ejemplo. Hombre, el IVA es tu obligación pagarlo. Lo que pasa es que no puedes pagarlo con la moneda paralela, tienes que pagarlo con euros. Exacto, entonces esto cómo se... Si tú haces gestiones con una moneda similar... A ver, contablemente tú esto lo llevas a la cuenta... son dos cosas diferentes. O sea, tú el pago lo llevas por un lado y la contabilidad por otro. Hasta ahora es así. Solamente en un sistema de estos podría estar integrado realmente la contabilidad con los pagos. El sistema contable con el sistema de pagos. Eso es una posibilidad con un sistema de estos. Pero en el sistema actual tú tienes tu contabilidad y tienes tu sistema de pagos. Pagas con tu cuenta corriente en el banco, o con tu chequera, o con lo que sea, tu talonario, o con tu caja de efectivo y facturas con tu programa de facturación. Entonces, tu obligación es facturarlo todo. Eso está claro. Es que es facturar y pagar IVA. O sea, es que realmente no veo... O sea, mucha gente se fija en esto, pero en el fondo es que es lo mismo. O sea, tú hoy día puedes pagar una factura en euros y pedir que no te hagan factura. Es que eso está a la orden del día. Cada vez menos, porque cada vez hay más sistemas de fiscalización, o sea, cada vez Hacienda se ha puesto más las pilas y cada vez es más diferente, más difícil no facturar, porque es que todo el mundo necesita la factura para después su gestión. Entonces eso está desapareciendo, toda la economía en negro, pero bueno, no tiene por qué, o sea, no sé hasta qué punto, o sea, yo no veo por qué, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia con el dinero en efectivo, quiero decir. Tu obligación es facturar y te pueden pillar igual. Claro, jo no entenc molt bé el procés de... Tu tens euros, els canvies per una moneda social, fas transaccions entre la moneda social i tornes a canviar amb euros per pagar els impostos. Llavors, no cal que ho canviïs perquè hi ha un torn, no? És com... Jo tinc de color vermell i ho canvio a blau i ho torno a tenir vermell per donar-lo a un altre. Però una mica que en el fons no està sempre al mateix costat. Bueno, ten en cuenta que tú, por ejemplo, si tú facturas en euros, o sea, facturas en una moneda social 5.000 y compras 5.000 y tienes el mismo tipo de IVA, por ejemplo, no tienes que pagar ningún impuesto adicional, más que el impuesto sobre tus beneficios sociales
que a lo mejor si vas por módulos es exactamente el mismo con 5.000 euros de facturación más que menos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que las obligaciones con la Hacienda está claro que ahora mismo hay que pagarlas en euros. Aún así, tiene mucho juego el hacer digamos, transacciones con moneda social. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo el caso de la moneda que tú compras en euros para tener después, ¿no? La moneda social que compras con euros. Hay muchas monedas que no se compran con euros. O sea, todas las monedas basadas en el crédito mutuo, por ejemplo el Eurocar, o sea, todas las que están basadas en el sistema de compensación de pagos que os he comentado. Es decir, yo te pago a ti 100. ¿Y dónde sacas estos 100 iniciales? Hay un sistema que a mí me evalúa y me dice, vale, pues te damos 100 de crédito. O sea, yo te doy, por ejemplo, yo soy una empresa, ¿no? Y entonces pues alguien viene a hacer un chequeo de mis cuentas y tal, y decide que me va a dar un crédito de 2.000, por ejemplo. Pero yo no he puesto euros, solamente tengo crédito para endeudarme hasta 2.000. Entonces yo empiezo a comprar cosas con ese crédito y llegado a un punto yo tengo que vender también, aceptando esa moneda paralela. Entonces, así es como compenso el crédito. Entonces me puedo endeudar hasta 2.000, luego facturo hasta 2.000, me vuelvo a cero. Vuelvo a comprar, vuelvo a facturar, y yo ahí no he usado euros para nada. Estoy generando nueva actividad económica con un dinero que se está creando de esa manera. No necesito euros. Obviamente todo esto que facturo, los impuestos correspondientes sí que los tengo que pagar en euros. Pero claro, ten en cuenta que es un porcentaje. Es decir, pues estás generando nueva renta. Estás generando más producción. O sea, no más producción, sino una parte de la producción la estás canalizando por este nuevo canal. Sin necesidad de traerla del euro. En los sistemas de compensación de pagos. ¿Vale? En los sistemas de dinero de euro. En los sistemas en donde realmente la moneda social la compras con euros, efectivamente es un poco bueno. Pero aún así sí que tiene su validez, porque el dinero se queda en la comunidad. Porque tú lo que a ti te pagan en moneda social, para volver a pagarlo en euros tengo que pagar una penalización, ¿no? Para recuperarlo en euros. Entonces eso hace que busque la manera yo de intentar gastármelo con la moneda social en lugar de cambiarlo a euros. Entonces, si por ejemplo tengo un proveedor que no me acepta moneda social, pues busco otro que sí me la acepta. Entonces el que me la acepta está en la comunidad. Por lo tanto el dinero se queda en la comunidad y genera más riqueza local, porque ese que está aquí en esta comunidad después se lo gasta en otro que está aquí y ese a lo mejor te compra a ti de nuevo. Entonces el dinero se queda localmente. Entonces aún así sí que hace. Parcialmente luego hay que cambiar a veces para otras cosas, para cuestiones que vienen del sistema global, que tienes que pagarlas, pero no siempre. Ara al final, quan parlaves del control social, del crèdit que deies, bueno, hauria de ser un sistema més aviat de vetar crèdit a certes activitats, o bueno, més de veto i no sobreregular. Entenc que això és el que es diu l'economia planificada, o sigui, no es pot regular col·lectivament, què creus, o sigui, per què dius, no, vetem però no regulem, quins aspectes negatius hi veus? Potser planificar l'economia col·lectivament o... Sí. Pues a ver, yo aquí creo que la economía planificada es la economía de una forma centralizada desde el Estado, se establece para todo el sistema económico como ocurría en la Unión Soviética. Esto es lo que se conoce como la economía planificada. Entonces, claro, esto da un poco de miedo. El tema es que lo contrario es el anarquismo total del capitalismo, y yo creo que hay una vía intermedia, que es la planificación colaborativa. Es decir, yo quiero hacer esto, no hay nadie más que lo haga. O bien, yo quiero hacer esto. Bueno, que los productores que hacen esto mismo
pues están teniendo problemas en cumplir los objetivos de venta que han declarado. ¿Por qué? Pues porque hay mucha oferta de esto. No hay gente que quiera comprar esto suficiente. Entonces, casi que mejor dedícate a otra cosa. O no te damos crédito directamente. O, yo quiero hacer esto. Bueno, sí, vale, pues no hay nadie que lo haga, fantástico. O, quiero hacer esto. No, está prohibido. La gente ha dicho que esto no lo quiere. No quiere armas, no quiere venta de tal, venta de cual, no quieren. Entonces, hay una vía intermedia, ¿no? En donde tú tienes un motor inicial, que es la iniciativa individual o colectiva, ¿no? O sea, individual o digamos grupal. Puede ser pues, a lo mejor una mesa cooperativa o de lo que sea, ¿no? Pero una iniciativa, digamos, salida de la población. Y luego puede haber pues, unos gestores del sistema que te permiten, o sea, que tienen, digamos, unos criterios y puede haber una voluntad popular expresada explícitamente que se respete en cuanto a los criterios para asignar el crédito. Y luego están los criterios de viabilidad económica. No le puedes dar crédito a alguien que va a cerrar mañana y ya no es, porque obviamente eso va a ser una pérdida para el sistema. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero yo creo que, ya te digo, entre estas dos cosas de economía planificada y economía anárquica, está la vía de la planificación colaborativa, digamos, teniendo en cuenta todo, o sea, la iniciativa individual, la voluntad social, la viabilidad económica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, pues vale. Esto es un poco lo más abstracto de todo, ¿no? Bueno, a ver, en realidad, ¿cómo relacionamos todo esto que hemos estado viendo? Todo lo que es la esencia del sistema financiero actual, los problemas que tiene, con todas las posibilidades alternativas que existen, ¿no? Desde el universo de la ciencia económica, la posibilidad de reformar el sistema monetario y financiero está vetada completamente. Desde la academia no existe la más mínima intención, no hay nadie que esté pensando en nadie. Hay 4 personas en todo el mundo, o 5, que están manifestando abiertamente que es necesaria una reforma en el sistema monetario. En general, la consigna es el sistema financiero no se toca. Yo creo que esto tiene mucho que ver con toda la, con la implicación de la economía neoliberal en todo el statu quo científico, ¿no? En donde realmente se está, digamos, definiendo qué es lo que se puede, lo que es científicamente aceptable y lo que no. Esto se ve mucho, sobre todo se ve en económicas, o sea, realmente si escribes ciertos tipos de paper no van a publicarte en ningún lado, y si escribes otro tipo de paper pues te van a publicar con mucha más facilidad, ¿no? Pero también ocurre en otros ámbitos, también, pues por ejemplo, también en cuanto al cambio climático. La gente que decía que el cambio climático era una tontería, pues ha salido con mucha más facilidad en los medios de comunicación y en las revistas científicas que los que han dicho que era realmente una posibilidad. Entonces, la crisis hubo quien predijo la crisis, hubo gente que dijo que nos íbamos de cabeza al abismo, pero lo que pasa es que nadie nos escuchaba, claro. Entonces, por ejemplo, estos son algunos, ¿no? Steve King, Muriel Rubini, Bill Baker. Entonces, todas estas personas, lo que al final les permitió predecir la crisis fue una burbuja de deuda global. O sea, realmente fueron los que se estaban fijando en la burbuja de deuda que se estaba creando, basada en activos completamente especulativos y muy volátiles, que en cualquier momento pueden cambiar de precio
y acabar valiendo la mitad o la cuarta parte del precio por el que fueron adquiridos, ¿no? Lo cual es una quiebra importante, ¿no? Entonces, así un poco así a nivel de ejemplo, os muestro lo que es la burbuja de deuda en España, que ha sido bastante benigno. En 2011 todavía teníamos una deuda privada que era más de 4 veces el PIB español. Este es el origen de la crisis en España, la deuda privada, de la cual la deuda pública era un 16%. O sea, todo este tema de que hay que reducir el gasto del Estado, que ya empezó hace ya bastante, todavía en 2011 la proporción de la deuda total española, que era deuda pública, de las administraciones públicas, era el 16% del total. Es decir, el gran problema de deuda la han generado las instituciones financieras. Ha sido la deuda privada, deuda otorgada a familias, a empresas y que tenían los propios bancos, ¿no? Adquiridos con bancos extranjeros. Entonces, al final, ¿qué ocurre al final? Al final, lo que ocurre es que se ha otorgado mal el crédito. Es así de simple. Se ha otorgado por criterios especulativos y en cantidades excesivas. Es así de simple. Entonces, de ahí viene todo lo que os estaba comentando, de que la clave de todo es la gestión del crédito. ¿Cómo evitar nuevas crisis bancarias? Por un lado, financiar la economía productiva, es decir, solamente la creación de bienes y servicios, o principalmente la financiación de creación de bienes y servicios, y no financiar la economía financiera especulativa, es decir, no financiar todo lo que sea especulación pura. Por ejemplo, puedes financiar primera vivienda, pero no segunda vivienda, tercera vivienda, cuarta vivienda, ¿vale? Ese tipo de cosas. Si quieres una segunda vivienda, una tercera vivienda, una cuarta vivienda, te la pagas tú, con tu dinero, por ejemplo. Esto, por ejemplo, se demostró, esto es un gráfico de un economista que se llama Richard Werner, que demostraba que en Japón tienen una crisis muy parecida a la nuestra que lleva ya 20 años. Su deuda pública es del 250% del PIB. O sea, eso es el futuro que nos espera si no hacemos algo, que es realmente el mismo patrón de crisis. Pues en Japón se vio claramente que el crédito dedicado al sistema productivo, lo que es la línea negra, tiene una correlación prácticamente total, como veis, con el PIB nominal, o sea, con la producción de bienes y servicios. Lo cual, bueno, tiene cierta lógica, ¿no? O sea, quiere decir que el crédito otorgado para la economía productiva tiene que ver con la producción de los bienes y servicios de la economía productiva. O sea, pues todo el sentido del mundo. Con lo cual, ¿de dónde sale el problema? El problema sale de toda la otra parte del crédito, que es el crédito otorgado a activos financieros, a lo que no sale en el PIB. En el PIB no se recogen los activos financieros. Entonces, de ahí viene el problema. Eso es lo que cuando llega la crisis, la velocidad baja a cero, la velocidad del dinero, y entonces de repente eso se mueve, se queda completamente estancado y se produce la crisis. Es otra forma de expresar lo mismo que os he estado diciendo yo antes, pero en este caso ya un poco más en nomenclatura académica oficial. Entonces, claro, al final, bueno, hay que tener en cuenta para poder hacer esto, que para poder hacer esa nueva gestión del crédito, todas estas cosas, y tenemos un problema, y es que el agregado monetario de crédito dedicado al sistema productivo no existe. Y luego también tenemos otro problema, y es que digamos que toda esta estrategia no está teniendo en cuenta el principal problema de por qué se otorgó todo este crédito. Y el problema por el cual no se otorgó todo este crédito es que en realidad el crecimiento económico es necesario en el sistema actual para poder mantener la tasa de empleo. Pues claro, los gobiernos necesitan
provocar ese crecimiento. Entonces, bueno, al final, ¿por qué se quedó Alan Greenspan alucinado con toda la crisis financiera? Pues porque la visión del sistema neoclásico, la visión ortodoxa de la economía, es todo un sistema de mercados de equilibrio general, todo un sistema de mercados que tienen sus curvas de oferta y demanda, y en este modelo no hay dinero, no hay bancos, no hay sistema financiero, no hay ni empresas siquiera. Entonces son todos mercados bueno, entonces se estudia la elasticidad de la demanda, la oferta, las curvas de utilidad y toda una serie de cosas que pueden estar muy bien, pero que en realidad no nos están explicando lo fundamental. Lo fundamental es cómo evoluciona el sistema. Es decir, no la foto fija del sistema neoclásico, del modelo neoclásico, sino la foto evolutiva de cómo va cambiando, ¿no? Y entonces esta fue la visión dinámica del sistema económico que nos dejó estos dos economistas, Max Heine, que además son la raíz de pensamiento económico que basa las propuestas políticas de izquierda, el comunismo y el socialismo, ¿no? El comunismo está prácticamente desaparecido, pero la cuestión es que esta visión dinámica se resume en lo siguiente. El sistema económico es algo donde hay un mecanismo de entrada de dinero que llega al sistema económico. El sistema económico, sobre todo el sistema productivo, lo que hace es gestionar los recursos, poner en movimiento los recursos, la mano de obra, las materias primas, y entonces crea una producción y eso se convierte en una producción vendida que se llama también renta y que se mide con el PIB. Y también nos da externalidades, es decir, nos da un montón de efectos colaterales al sistema económico que tienen toda una serie de componentes. Por ejemplo, la polución, el daño al medio ambiente, crisis, también ratios de criminalidad, todo tipo digamos, de efectos colaterales que tienen que ver con el sistema económico, que son resultados del sistema económico, pero que no se miden dentro del sistema económico como variable en general. Entonces, esta visión nos la dejó Marx, primero con su ecuación dinero, mercancía, dinero, en donde decía, no, es que el empresario coge un dinero inicial que tiene, lo invierte en producir una mercancía que vende en el mercado por dinero prima, que es un dinero mayor que el inicial que ha usado para poner en marcha la producción, ¿no? En el cual está incluido la plusvalía. Esta era su ecuación más básica de cómo evoluciona el capitalismo, donde vemos claramente el esquema que os he señalado. Y Keynes, con la teoría del multiplicador económico, nos decía algo un poco que también encaja en este esquema. Keynes lo que hizo fue agregar, no hablaba de alguien en concreto, de un empresario ni nada, pero hablaba de toda la demanda, de toda la oferta agregada. Keynes creó la macroeconomía, fue uno de los que creó la macroeconomía, de los que le dio más contenido. Y lo que decía es, si aumenta la demanda agregada, que es el dinero que te gastas en el sistema económico, tanto si es en consumo, en inversión pública o privada, si tú aumentas la demanda agregada, lo que ocurre es que en determinadas circunstancias va a haber un aumento de renta mayor que el aumento inicial de demanda agregada. Es decir, que si tú te gastas, incrementas el dinero que te gastas en el sistema económico en X, la renta se te va a incrementar en X por un factor en determinadas circunstancias. Entonces, básicamente es esta visión dinámica del sistema económico, obviamente pone en un primer lugar, en un lugar primordial, la entrada de dinero en el sistema económico. Por eso Keynes inventó las funciones de
del gasto público, se inventó un nuevo agente que metía dinero en el sistema económico gastándolo, que era el Estado, cosa que hasta entonces no era el Estado. El Estado simplemente se hacía cargo de los bienes públicos, pero no se hacía cargo de una labor de locomotora económica para casos de crisis, que es lo que hizo Keynes. Keynes alteró el mercado de dinero completamente con la política monetaria, cambiando las reglas del juego del mercado de dinero, alterando el tipo de interés para cambiar, alterando las cantidades de dinero en el mercado para cambiar el tipo de interés. Entonces, básicamente lo que proponía Keynes con sus políticas pensadas para 1936, no nos olvidemos, era básicamente un cambio en la entrada de dinero en el sistema económico. Ahora, tratar de poner en marcha las recetas concretas pensadas por estos economistas para esos años, a mí me parece bastante poco efectivo, pero lo que sí podemos hacer perfectamente es cambiar el mecanismo de entrada del dinero en el sistema económico con los condicionantes actuales, que es al final un poco la propuesta que yo traigo aquí y en lo que estamos trabajando. Pues eso es todo. Aquí tenéis más información. ¿Algunas preguntas? ¿Queréis volver atrás al... Sí, Es bastante... Dentro de la deuda privada, ¿cuál corresponde a las familias y cuál a los bancos, digamos? De 4 millones, las cifras de 2011, que yo ahora esto no lo mantengo al día, pero la de las familias era 1,3 millones, creo recordar. Las entidades, era alta de las familias. Luego estaban las grandes empresas, con unos 1 billón, creo, y el resto del sector financiero. Todo otorgado por el sector financiero, claro. O sea, que la política de crédito era 100% del sector financiero. A ver si lo he entendido bien. Entonces, la respuesta lo que consiste es en controlar el mecanismo de entrada de dinero, ¿no? Y a partir de ahí regular hacia dónde se orienta el sistema económico productivo. En plan, como tienes la posesión de la entrada de dinero, puedes condicionar hacia dónde se orienta. Eso es. Y entonces, siendo una moneda social, por así decirlo, es la propia comunidad la que elige los proyectos en los que se invierte. Vale. Entonces, yo, o sea, en ese sentido, sí que veo inmediatamente como que es más democrático que la capacidad esté en el sistema bancario, pero eso por sí mismo no creo que vaya a ser, en sí mismo no tiene ni por qué ser mejor o peor. O sea, solo que el responsable de la quiebra será el propio agente social, que es el que la controla, ¿no? Y no sea el sistema bancario. Pero creo que debería, bueno, esto ya puede sentar más un juicio político, pero ¿quién nos libra de la estupidez, por así decirlo? Es una forma un poco, no sé, cómica de decirlo, pero que nos libra. Este sistema no nos previene de que se haga una mala gestión y que se cometan los mismos errores que se están llevando a cabo, aunque ahora la gestión pertenezca al sistema bancario, ¿no? O sea, que se democraticen los medios de control del dinero no quiere decir que se vaya a hacer un uso más, no sé, más social o más ecológico, tenga en cuenta cuestiones morales. Simplemente que se liberaliza en el sentido estricto
la gestión, ¿no? Al final es, bueno, yo elijo lo que hago, es inmundo, es culpa mía y no es culpa de porque ahora lo que hay es, yo te dejo el dinero, si tú te hundes, a mí me rescatan, ¿no? Es como de la crisis, ¿no? El sistema bancario va a generar una deuda privada porque ha hecho unas inversiones especulando y él encima se la ha rescatado porque es el que tiene la capacidad para hacer moverse el dinero. De la otra forma sería, bueno, la culpa es de todos y porque así es nuestra decisión tomar esta orientación. Exactamente. Es decir, bueno, hay varias cosas. Por un lado, está el tema de la creación monetaria con intereses. Es decir, o sea, lo que no he explicado es que, en mi opinión, tal y como sea el mecanismo de entrada de dinero, es la salida. Es decir, al final, exacto, o sea, tú lo has dicho. Si tú metes el dinero de una determinada manera, va a salir de una determinada manera. En cuanto a composición de esa renta, en cuanto a externalidades, producción, o sea, tú puedes poner reglas para el sistema productivo, por ejemplo, evitar la pesca de arrastre para no destrozar el fondo marino, por ejemplo, ¿no? Entonces tú no financias todo lo que no cumpla ese condicionante, por lo tanto eso no existe. Lo que no se financia no existe, ¿vale? O sea, más que regular es financiar la forma de conseguir el mundo que quieres. Entonces, o sea, eso es muy importante. Por otro lado, la creación monetaria sin interés te quita todo el imperativo de crecimiento económico. Porque también la distribución de la renta tiene que ver con la forma en que metes dinero. Si tú quitas la creación monetaria como deuda con interés, esa impulsión al crecimiento económico no la tienes. Y tienes una distribución de la renta que no te impulsa a crecer. Por lo tanto, no tienes esa acaparación de recursos que se está viendo ahora mismo hacia el sector financiero. ¿Vale? Entonces, también es importante. Esto ya sin entrar en tomar decisiones. O sea, simplemente con una morfología diferente del sistema financiero. Y luego, efectivamente, estás en manos de lo que la gente decida, pero yo creo que es que no hay otro sistema. Es decir, tú puedes... es que siempre va a ser mejor que la gente decida, porque en el fondo bueno, ellos están implicados. Está claro que es toda una ciencia, lo de llegar al punto en que haya una decisión social óptima, ¿no? Y será óptima para unos y no para otros, etc. Pero cuando la gente hoy día dice que todos nos hemos metido en la burbuja especulativa, es absolutamente falso. Reaccionar a la decisión que ha tomado otro no tiene nada que ver con tomar tú la decisión. Es decir, si las viviendas estaban subiendo un 10% anual, reaccionar a esa realidad y meterte tú también a especular es una cosa, y otra cosa muy distinta es decidir tú que vas a dar un crédito de esa manera y vas a permitir que eso ocurra. Eso es muy diferente. O sea, cuando ya está ocurriendo subirte al carro, es una cosa muy distinta a provocar que ocurra. Es diferente totalmente. Entonces, si realmente hubiera control social del crédito, todos ahora estaríamos pagando lo que hemos decidido nosotros y no como está ocurriendo ahora. O sea, ahora mismo la decisión la han tomado otros y lo estamos pagando nosotros. Entonces, bueno, ¿quién nos libra de la estupidez? Es una gran pregunta y creo que somos entre todos los que tenemos que responderla con procesos de participación ciudadana directa, con procesos de deliberación, que me parece todavía más importante. Aquí hay una empresa que se llama delibera.info, que se dedica a fomentar procesos de participación y deliberación ciudadana entre muchas personas. Porque no es simplemente, o sea, si tú votas, llegas y tú opinas sí o no. Entonces, ¿sale lo que quieres o no? Una de dos. Pero no te llevas nada. En cambio, en un proceso de deliberación, tú lo que puedes hacer es fomentar grados de consenso. Y es decir, sí, no y por qué. O sea, entonces, escuchar a los que dicen que no, tratar de hacer nuevas rondas de participación para escuchar todos estos argumentos y hacer que la gente realmente cambie de opinión y realmente modifique su postura
en base a lo que los demás. O sea, esto se trata de la inteligencia colectiva, de fomentar la inteligencia colectiva con procesos de participación ciudadana. Hay un libro interesantísimo que se llama Grupos Inteligentes, de Fernando Zembranos, que es un psicólogo que lo que hace es bueno, mostrar cómo un grupo puede ser tonto, como en muchos casos que todos tenemos en la mente, ¿no? de comunidades de vecinos. La reunión de la comunidad de vecinos es una pesadilla. Pues caso típico, ¿no? De grupo tonto, donde uno se empeña en algo, uno lo suelta y otro tal, y cada uno va a lo suyo. Y caso de grupos inteligentes. Entonces, este psicólogo lo que muestra al final es que el grupo normalmente siempre es más inteligente. Si hay un mínimo conocimiento para saber interactuar, el grupo siempre es más inteligente, siempre. Entonces, para mí esa es la clave. La clave es ese reto, el reto de la participación y de realmente fomentar la inteligencia colectiva. Igual, una posible solución es que este mecanismo de dinero, aparte de que sea democrático, igual estaría bien para evitar una estupidez descentralizarlo y que haya varios tipos de dinero de moneda y que cada comunidad decida sobre quizá unas cosas y sobre otras, no sé, tratar de esta manera todas las escalas, ¿no? Y supongo que es una manera también de, no sé, estar más cerca de las decisiones que tomamos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que la descentralización es fundamental porque eso te permite, o sea, igual que en otras cosas es interesante agrupar, en otras es más interesante dividir. O sea, es hacer, digamos, películas protectoras de pequeños núcleos que funcionan de una determinada manera. Y entonces eso se ve qué tal funciona, y a lo mejor unas células funcionan bien y otras mal. Y entonces de las que funcionan bien aprendes y después lo extiendes. Y yo creo que toda esta ciencia además no se ha fomentado expresamente, porque yo creo que esto permite a la sociedad civil organizarse, y esto es algo que yo creo que claramente no se ha fomentado en ningún momento. O sea, no le interesa mucho a los poderes, digamos, ni siquiera a los poderes democráticos, ¿no? Que la sociedad civil se organice. Entonces, a mí me parece que realmente sí que es muy interesante y explorar todas estas cuestiones, tener un mínimo de formación en ellas, ¿no? Y efectivamente la descentralización me parece muy me parece imprescindible. Hay otros sistemas, por ejemplo, hacer grupos de 3 para que para tomar una decisión, y entonces que esos 3 salga uno y forma otros 3, y de ahí sale otro y forma otros 3. Entonces va creándose así una especie de pirámide, y al final se llega pues, a un pequeño parlamento que ya va expresando la opinión de todos los demás, ¿no? Que están abajo. Bueno, hay muchas variedades de posibilidades, ¿no? Y bueno, es todo un reto, desde luego. Ya, pues yendo al tema de la moneda, directamente al inicio, tú eres un grupo de, pongamos, 30 personas, 100, yo qué sé, y estáis en una comunidad, cada uno con diferentes oficios, y tenéis que crear vuestra moneda. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo? Porque, claro, se habla de moneda, pero ¿cómo se inicia esto? Es lo que no acaba de meterse en la cabeza. Bueno, si lo que quieres es montar un nuevo sistema de moneda complementaria, lo primero que tienes que hacer es que en el grupo, o al menos en un primer núcleo, que luego, esto yo también creo bastante, o sea, lo que hay que hacer es llegar a las reglas de cómo va a funcionar eso. Entonces, yo aquí creo que es bueno una combinación de dos cosas. O sea, tienes
tienes por un lado, hay dos extremos, está la asamblea pura, y es que todo el mundo participa en el proceso de decisión. Vale, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es formar un grupo de gente, que es el núcleo inicial, que hace una propuesta al resto. Entonces, esa propuesta, en el momento en que te gusta, participas. Si no te gusta, no participas. Esto, digamos, que es el concepto de netocracia, ¿no? Es como que las cosas que realmente son buenas propuestas se van haciendo grandes solas, ¿no? Porque hay mucha gente que se adquiere. Entonces, es un proceso de toma de decisiones en un momento dado, porque tú decides participar o no, es voluntario. Otra cosa es que te lo impongan, ¿no? El sistema monetario actual es impuesto. Pero si tú creas un sistema paralelo y la gente no quiere participar, pues no tiene por qué. Sin embargo, si participan, y hay muchísima gente que participa, se ve claramente que la propuesta ha sido adecuada. Entonces, bueno, pues es otra forma, ¿no? Pero la cuestión es, primero, establecer esas normas de funcionamiento. Por ejemplo, cómo se van a establecer los límites de crédito a cada uno, o cómo va a funcionar la moneda. Si la moneda va a ser por compra con euros, no sé, o si va a ser, bueno, si va a ser digital o de papel. O sea, es que todavía hay gente que quiere moneda de papel, ¿no? Pues a veces es interesante, ¿no? O si es de papel temporalmente. Por ejemplo, en el Ecosol, en los mercadillos se usa la moneda de papel, pero es el único sitio donde se usa. Luego ya es digital siempre. Entonces, bueno, todas estas reglas de funcionamiento, o sea, por ejemplo, entrar en empresas o solo particulares, o sea, todo esto son todas las reglas de funcionamiento, de cómo va a funcionar ese sistema, ¿no? Y luego, pues, los límites de crédito, etc. Entonces, una vez que ya tienes las reglas de funcionamiento, lo que haces es buscar el software o la tecnología que te permite hacerlo. Entonces, hay distintas opciones, y luego hay empresas que se dedican a hacer consultoría de esto. O sea, hay una empresa que se llama Coin, lo pongo aquí. Marc, la llum. Hay una empresa que se llama Community Forge. Hay otra empresa que se llama Stro. Entonces, bueno, esta es una consultoría, esta también puede hacer labores de consultoría, pero sobre todo este es un proveedor de un módulo de contabilidad que te permite poner en marcha un sistema de dinero, un sistema LEDS. Entonces, de crédito mutuo, ¿no? Y entonces esto es Drupal y es gratis. Es software libre. Scro tiene un software que se llama Cyclos, que es un software de seguridad bancaria, o sea, de nivel de seguridad bancaria. Es bastante potente. También es un poco más caro, ¿no? O sea, este no es... Era open source, pero ahora ya no lo es. Y bueno, y cuesta dinero, aunque son bastante flexibles, ¿no? Y también son consultores. Entonces, bueno, pues hay distintos sistemas para poder, desde luego, para una comunidad pequeña y así, sin muchos medios, esto sería, digamos, lo más inmediato que tú puedes, aparte de que puedes usar las cartillas que os he comentado, o sea, esto que no se lo olvide a nadie, ¿no? Y luego puedes, y esto también, por ejemplo, hace también billetes. Hay otras empresas que hacen billetes, pero bueno, digamos que en este ámbito te puedes mover bastante bien, ¿no? En todas las webs que tienen estas empresas o estas comunidades te permite tener bastante información de cómo hacerlo, cómo ponerlo en marcha, ¿no? Hay otra empresa aquí que se llama Comunitats. Que lo que hace es software para bancos del tiempo, ¿vale? Y luego hay una asociación para el desarrollo de los bancos del tiempo, y que lo podéis buscar así, Asociación para el Desarrollo de los Bancos del Tiempo, lo encontraréis. Está en Barcelona también. Y luego
luego está el blog de Julio Gisbert, que se llama Vivir sin empleo, que también es bastante, puede dar bastantes ideas. Y bueno, pues eso es para ponerlo en marcha y luego ya pues es empezar a funcionar. O sea, es poner en marcha los acuerdos establecidos de una comisión de crédito, una comisión de participación ciudadana y bueno, y empezar a intentar convencer tiendas, porque esto es lo más útil, hacer unas pegatinas para poner en las puertas de las tiendas, diciendo que aceptan la moneda, etcétera, etcétera. O abrirte una cuenta en alguno de los sistemas que ya existen, en el Ecosol, en la Turuta, etcétera, etcétera, en el Eurocat. Y bueno, básicamente es bastante fácil. Aunque bueno, es verdad que al principio lleva mucho trabajo de dinamización. No, es un poco ingenuo, pero en un momento has hablado de yo te cambio como horas, ¿no? Y yo he realizado una hora de cuidar a alguien y después tú una hora de trabajo frío. Supongo que son distintas propuestas. Habrá alguna propuesta en que la oferta y demanda esté mucho más arraigada y que se empiece a competir a nivel de precios o no está contemplado como sea. Claro. O sea, eso va a ser igualmente, ¿no? Bueno, no, digo, porque estamos proponiendo un nuevo modelo de economía, fomentando ciertas cosas, sí. Si al final después vamos a empezar a... Bueno, a ver, es que eso es inevitable. O sea, si tú estás enfermo y hay dos médicos y uno es bueno y otro es malo, te quieres ir a bueno, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente te lo vas a encontrar en todas partes. Sí, puede haber cierta regulación, pero eso también forma parte del sistema. Luego, cuando montas un sistema de moneda, te das cuenta de que la regulación es un rollo. Porque es que hay que poner a alguien a vigilar a los demás para que no lo hagan. Eso es un rollo, o sea, en realidad. Pero bueno, esto forma parte de ese consenso inicial que tienes que establecer. Los bancos del tiempo tienen ese tema, a nivel de precios, por ejemplo. La gente tiene que asumir una cuestión y es que el precio es el mismo para todos. Es decir, una hora de limpiar casas vale lo mismo que una hora de abogado. Entonces, bueno, pues tienes que estar de acuerdo. Yo no digo que sea bueno ni malo, pero tienes que estar de acuerdo, tienes que asumir eso. Es decir, que, por ejemplo, si yo doy una charla en un banco de tiempo, pues yo voy a ganar una hora. O bueno, en este caso 3, una charla larga, pero ya está. Lo que yo me haya tirado preparando la ponencia o todo el estudio que me ha conllevado esto, pues no, da igual, ¿no? Básicamente. Es el trabajo realizado lo que cuenta. Pues claro, son unas normas que a lo mejor pues, no encajan muy bien o sí, pero bueno, todo eso son, digamos, las reglas de participación y eso se establece de entrada. No, es un comentario lo que ha dicho él, que según tengo entendido en los bancos del tiempo hay los de a nivel más local de barrios que son presenciales, que son intercambios más del día a día, y hay diferentes grados y los internacionales funcionan más a nivel de tal vez académico o de cualidades más de profesionales, pero tú ya sabes a dónde vas un poco y también, o sea, no es... Tú ya sabes dónde te estás metiendo y simplemente puedes buscar un poco algo que vaya en función de algo que buscas en ese determinado momento, pero hay como varios niveles, según tengo entendido. Sí. Pues sí, básicamente ese es el tema. Bueno, no sé si hi ha una pregunta més, si no ho deixem així, moltes gràcies, Susana, i la setmana que ve en el mateix horari, crec, mateix horari, mateix dia i mateix aula, o sigui, dijous, 2:30, a la 7. No he cop 57